Fue el científico más célebre de su época. Remontó el Orinoco, escaló los Andes, recorrió Siberia, se expuso a anguilas eléctricas y a una epidemia de ántrax, y cambió con sus libros el modo en que vemos la naturaleza. Acompáñanos a vivir la historia de Alexander von Humboldt. Humboldt nace en 1769, en Berlín, en una familia de la aristocracia prusiana. Pasa su infancia entre Berlín y la mansión familiar de Tögel, donde colecciona insectos y plantas. Los dos hermanos reciben una educación exquisita, con profesores particulares de ideas ilustradas. Wilhelm será humanista, diplomático y fundador de la Universidad de Berlín. El hermano pequeño, Alexander, se encaminará hacia las ciencias y el estudio de la naturaleza. Estudia física, geología e ingeniería de minas. En su primer trabajo, como inspector jefe de minas, multiplica por 8 la extracción de oro. Además, mejora la seguridad de los mineros y crea una escuela gratuita para ellos. Al mismo tiempo se interesa por la teoría del galvanismo, que estudia el efecto de la electricidad sobre músculos y nervios. Realiza 4.000 experimentos. Aplica electricidad sobre animales y sobre su propio cuerpo, y disecciona a una pareja de granjeros electrocutados por un rayo. En Jena, los hermanos Humboldt conocen a los escritores Schiller y Goethe. En sus tertulias Alexander habla, entusiasmado, de zoología, botánica, química o vulcanismo. Goethe comenta que aprende más conversando 1 hora con Alexander que leyendo libros una semana. A su vez, Goethe le enseña a experimentar la naturaleza subjetivamente, a través del sentimiento, como hacen los románticos, a vivir la naturaleza, dejando que transforme nuestra personalidad. El padre de Humboldt había muerto cuando él tenía 9 años. Su madre, obsesionada con la carrera de los hijos, muere cuando él tiene 27. Tras la muerte de su madre, Humboldt hereda una fortuna y, lo que es más importante, la libertad para dedicarse a lo que quiera. Dimite como inspector de minas y se prepara para emprender su gran pasión, los viajes científicos. Compra por toda Europa 42 instrumentos científicos, escala los Alpes y examina plantas tropicales en los invernaderos del Jardín Imperial de Viena. En París intenta embarcarse, sin éxito, en la expedición militar y científica de Napoleón a Egipto. Y conoce al botánico francés Aimé Bonpland, experto en clasificaciones de plantas, que le acompañará en su viaje a Sudamérica. En 1799, el rey español Carlos IV autoriza a Humboldt a viajar a Sudamérica. Será un viaje de 5 años y 30.000 kilómetros, que le llevará a las tierras que forman hoy Venezuela, Cuba, Colombia, Ecuador, Perú y México, y de ahí a Estados Unidos. Cuando recibe el permiso de viaje, exclama Humboldt: «Tengo la cabeza aturdida de alegría». Por fin podrá viajar al trópico soñado e investigar, escribe, cómo todas las fuerzas de la naturaleza están entrelazadas y entretejidas. Y es que Humboldt, como Leonardo da Vinci, busca en la naturaleza patrones comunes, comparaciones y recurrencias, para encontrar la unidad en la diversidad. Armados con instrumentos científicos, herramientas, frascos y papel, Humboldt y el botánico Bonpland zarpan desde La Coruña hacia América. En Tenerife ascienden el volcán del Teide y 6 semanas después de echarse a la mar, llegan a la costa de Cumaná, en la actual Venezuela. La luz tropical les deslumbra, las palmeras, las montañas, todo anuncia la grandiosidad de la naturaleza. Corren de un lado a otro como locos, catalogando las nuevas especies animales y vegetales que encuentran a cada paso. Los insectos, por ejemplo, muchísimos insectos. Visitan Caracas. Investigan 3 semanas la deforestación del lago de Valencia. Atraviesan los llanos, una inmensa planicie que, explica Humboldt, les llena la mente con el sentimiento de infinitud. En una laguna encuentran anguilas eléctricas, capaces de descargar 600 voltios. Prueban las descargas acercando los caballos al agua. Luego, cuando las anguilas han perdido potencia atacando a los caballos, las diseccionan y experimentan sus descargas sobre sí mismos. Mientras recorren en canoa el río Orinoco, observan cientos de cocodrilos, capibaras, jaguares y flamencos. Comen lo que encuentran: frutos, peces, huevos de tortuga y hasta hormigas ahumadas. Todo les interesa: plantas, animales, rocas, aguas. Humboldt prueba incluso el agua de los ríos, como si fuera un catador de vinos.
Comprende la selva como un organismo vivo. Hay muchas voces, apunta, que nos proclaman que toda la naturaleza respira. Después de recorrer 6 meses las selvas y los llanos del Orinoco, van a Cuba y luego a Bogotá. Ahí pasan 1 mes y medio en casa del sacerdote y científico José Celestino Mutis, que guarda una de las mejores colecciones botánicas del mundo. Desde ahí siguen su ruta hacia los volcanes del actual Ecuador. Desde Quito ascienden decenas de volcanes, algunos activos, como el Pichincha, de llamas azuladas, donde casi se asfixian por los vapores sulfúricos, o el majestuoso Cotopaxi, de forma perfecta, y se acercan a la cima del Chimborazo, un coloso de 6.200 metros. Humboldt y Bonpland rebasan, entre vértigos y mal de altura, los 5.900 metros. Ningún ser humano había llegado tan alto. Mientras ascienden el Chimborazo, Humboldt ve desplegarse ante él una sucesión de capas vegetales, desde las plantas tropicales de la base del volcán hasta los líquenes y plantas alpinas, similares a las europeas. Es una prueba más de la naturaleza como un todo interconectado. Ahí empieza a bosquejar su Naturgemälde, su cuadro o pintura de la naturaleza, que publicará después en Europa. El gráfico mostrará, con el Chimborazo y el Cotopaxi como referencia, las diferentes zonas climáticas y vegetales del mundo, en función de su altitud y latitud, con su temperatura o composición química del aire. Otra de sus invenciones serán las líneas isotermas e isobaras, que representan en los mapas las zonas de igual temperatura y presión. Prosiguen su viaje hacia Lima, observando admirados las culturas prehispánicas andinas. Desde ahí, mientras navegan de regreso hacia Guayaquil, Humboldt analiza la corriente fría y llena de nutrientes que resigue la costa chilena y peruana, y que se llamará después, en su honor, Corriente de Humboldt. Pasan 1 año en México, realizando estudios y mapas. Humboldt finaliza su viaje americano en Estados Unidos, donde se aloja en casa del presidente Thomas Jefferson, también amante de la jardinería, la naturaleza y la ciencia. Ambos se entienden a las 1000 maravillas, pero Humboldt disiente en la cuestión de la esclavitud. Desde que la observó en Cumaná o en Cuba, no dejará de criticarla. La considera el mayor mal, una vergüenza, tan condenable como el colonialismo. Afirma que todas las razas proceden de un tronco común y que todas están igualmente diseñadas para la libertad. En 1804, Humboldt regresa de Estados Unidos a París, tras 5 años en América. Trae consigo decenas de cajas y cuadernos, cientos de dibujos y decenas de miles de anotaciones científicas. Además, trae ejemplares de 6.000 especies de plantas, de las que casi 2.000 son nuevas para los botánicos europeos. Vivirá 23 años en París, entonces el centro intelectual y editorial del mundo, donde participan todas las sociedades y salones científicos. Allí se hace amigo de Simón Bolívar, quien llamará a Humboldt el descubridor del Nuevo Mundo. En París publica los resultados de su periplo americano, en los 34 volúmenes de su viaje a las regiones equinociales del nuevo continente. Además, emprende un viaje por Italia, donde se reencuentra en Roma con Bolívar, y asciende 6 veces el Vesubio, entonces en erupción, acercándose al máximo a la lava. A partir de 1827 vive en Berlín, como consejero del rey de Prusia. Continúa sus publicaciones científicas y pronuncia 70 conferencias gratuitas, a las que asisten nobles, eruditos, amas de casa, albañiles y conserjes. Habla de plantas y animales, de fósiles, volcanes y meteoritos, de poesía y pintura paisajística. La mitad de los asistentes son mujeres, que entonces no podían acceder a la universidad. Humboldt quiere democratizar la ciencia y la cultura, porque comprende que con el conocimiento llega el pensamiento, y con el pensamiento el poder. Su último gran viaje será a Rusia, con 59 años, por invitación del zar Nicolás I. El zar desea que Humboldt descubra canteras de metales preciosos. Él, a su vez, quiere ver el macizo de Altai, en el punto de encuentro entre Rusia, Kazajistán, China y Mongolia, para compararlo con sus observaciones andinas. En 6 meses recorre 16.000 kilómetros y utiliza 12.000 caballos de posta. En Siberia atraviesa estepas asoladas por la bacteria del ántrax, viajando con mascarilla y con las ventanas del carruaje cerradas. Y regresa finalmente a Prusia, cargado de rocas, plantas prensadas, animales disecados y libros antiguos para su hermano Wilhelm. En Berlín atiende su correspondencia, escribirá unas 50.000 cartas a lo largo de su vida, en las 5 lenguas que habla, y publica, con 76 años,
el primer volumen de su gran obra de síntesis, Cosmos, ensayo de una descripción física del mundo. El cuarto volumen lo publica el año de su muerte, en 1859, con 89 años, porque la fascinación no tiene edad, porque también en la vejez se pueden crear maravillas. Charles Darwin considera a Humboldt la principal influencia en su vocación científica y le llama el mayor viajero científico que ha existido. Por su parte, la biógrafa Andrea Wulf afirma que Humboldt inventó la manera moderna de entender la naturaleza, como una unidad armónica e interconectada, un equilibrio que debemos preservar. Alexander von Humboldt fue un ilustrado que defendió la tolerancia, la educación y el progreso científico, y fue también un romántico que contempló la naturaleza como un poeta enamorado. Fue un hombre de ciencias y de letras. Vivió en el mundo turbulento de la Revolución Francesa, las guerras napoleónicas y de independencia. Pero en su vida y en su obra, Humboldt no quiso excluir a nada ni a nadie. Quiso acoger todas las disciplinas, todas las latitudes, todos los pueblos y razas. Y así nos enseñó no solo a amar la naturaleza, sino también a ensanchar nuestros intereses, nuestros afectos y nuestra alma, a ser magnánimos.